Muy buenas tardes, profesor, compañeros. El día de hoy nos complace en presentar el video del experimento de Rutherford. Estamos en la presentación el compañero Andy Barba, la compañera María Góndola, la compañera Sandy Archibald, el compañero Federico y mi persona Edilberto de Gracia. Todos estamos entonces anuentes a presentarle esta análisis sobre el experimento de Rutherford y los alcances que tuvo. Muchas gracias. Muy buenos días, profesor. Mi nombre es Sandy Archibol. En este espacio voy a hablar un poquito sobre el contexto histórico del experimento de Rutherford, hablar un poquito más sobre las ideas previas a este experimento y aquellas hipótesis que presentaban Rutherford y sus colaboradores. Bien, el experimento de Rutherford se llevó a cabo a partir de los años 1909, 1911, de acuerdo a ciertos autores. Este experimento era conocido como el experimento de la lámina de oro y fue desarrollado por Ernest Rutherford, Hans Geiger y Ernest Marsden. En este experimento, Rutherford buscaba entender un poco más allá lo que era la estructura del átomo, ¿verdad? Y su objetivo principal era poner a prueba lo que era el modelo predominante en ese entonces, que era el modelo de Thomson. Pero ¿por qué fue realizado este experimento? Vuelvo y le recalco para investigar lo que era la estructura interna del átomo y poder verificar lo que es la validez del modelo de Thomson, ya que este experimento fue en bombardear una lámina de oro con partículas alfa o núcleos de helio con carga positiva y así observar cómo estas partículas podrían disiparse. Los resultados del experimento fueron muy sorprendentes, ya que la mayoría de estas partículas lograban atravesar y otras se desviaban con grandes ángulos de desviación. ¿Qué consecuencias trajo consigo este experimento? Llevó al desarrollo de lo que fue el modelo atómico nuclear, que reemplazó más adelante a lo que fue el modelo de Thomson, ya que este establecía que el modelo estaba compuesto por un núcleo central pequeño y denso y contiene la mayor parte de la masa, así como su carga positiva, en el núcleo del átomo. Y así los electrones eran quienes orbitaban alrededor del núcleo. Bien, muy buenos días, profesor. ¿Qué teoría o qué conocimientos previos podíamos tener dentro de o antes de la elaboración del experimento de Rutherford? Bien, el modelo atómico de Thomson, que antes de era el aceptado, y a Thomson, que se le es reconocido por el descubrimiento del electrón, eh, este modelo atómico de Thomson era conocido como el budín de pasas y describió más bien eh, al átomo como una esfera con carga positiva de manera uniforme, que la cual se distribuía. En ella se distribuían los electrones y asimismo estaban incrustados
las cargas positivas. También sugería que esta carga positiva y así como su masa se encontraban en toda la esfera del modelo que él presentaba. ¿Qué hipótesis tenían de manera inicial o antes de realizar este experimento? Ellos tenían algunas expectativas, sobre todo, bueno, basadas previamente en lo que era el modelo de budín de pasas, pero lo que principalmente ellos esperaban es que hubiesen desviaciones mínimas, así como también hubiera una desviación uniforme de las cargas como era lo planteado por Rutherford. En cuanto a las desviaciones mínimas, de acuerdo al modelo de Thomson, las cargas estaban distribuidas por todo su modelo atómico. Por ello, ellos al momento de disparar estas partículas alfas, esperaban que al momento de atravesar la lámina de oro, pudiesen experimentar mínimas desviaciones debido a la interacción de la carga, a la interacción con la carga positiva distribuida. Dicho de otra manera, la mayoría de las cargas debían haber pasado a través de la lámina de oro en línea recta o con desviaciones muy leves. De acuerdo a la distribución uniforme de cargas, esta idea se basaba en que si la carga positiva estaba distribuida uniformemente, no habría concentraciones de carga lo suficientemente fuertes para que pudiesen desviar de manera significativa aquellas partículas alfa. Ciertamente Rutherford esperaba que el experimento confirmara el modelo de Thomson, mostrando aquellas partículas que se desviaran de manera uniforme y con pequeñas desviaciones. Sin embargo, aquellos resultados fueron muy diferentes a lo esperado, lo que llevó a Rutherford a proponer un nuevo modelo atómico con un núcleo central y denso en el cual se distribuía o mantenía la mayor parte de la masa del átomo. Esta dispersión de Rutherford causó gran revolución en cuanto a las aplicaciones de la física. Una de las más importantes, lo que es la detección de las partículas subatómicas, y en la cual se obtuvieron información sobre aquellas propiedades y estructuras de las partículas. Sin más, mi siguiente compañero. Muchas gracias. Descripción del experimento. El experimento de Rutherford, realizado en 1909, consistió en bombardear una delgada lámina de oro con partículas alfa, emitidas por un material radioactivo. ¿Cuál era el objetivo de esto? Era estudiar cómo se distribuía la carga dentro del átomo, observando cómo se desviaban estas partículas al atravesar la lámina. Y bueno, para destacar la trayectoria de las partículas, se usó una pantalla recubierta con un sulfuro de zinc. Esto emitía un destello cuando era impactada, y lo extraordinario de todo esto es que los resultados mostraron que la mayoría de las partículas pasaban sin desviarse, pero algunas se desviaban en ángulos pequeños, otras partículas se desviaban o rebotaban en ángulos más grandes. Y bueno, estos hallazgos de Rutherford llevaron a proponer que el átomo tiene un núcleo pequeño, denso y con carga positiva, donde se concentra toda la masa rodeada por electrones en un espacio vacío. Bastante interesante. Y bueno, esta conclusión reemplazó el modelo atómico de Thomson y dio origen al modelo atómico marcado por un avance crucial en lo que es la física moderna. Usado en el experimento de Rutherford, se utilizó una fuente de partículas alfa, se utilizó polonio 210, que es un material radioactivo que emite partículas alfa.
las cuales son núcleos del helio cargado positivamente. Se utilizó también una lámina de oro ultra delgada con espesor de aproximadamente unos 40 nanómetros que permitía el paso de partículas alfa y facilitaba la observación y la interacción de los átomos. Otro que se utilizó fueron las pantallas fluorescentes de sulfuro de zinc. Esto se colocaba alrededor de la lámina de oro. Esto emitía destellos de luz, centelleos, al ser impactado por partículas alfa. Esto permitía registrar la trayectoria de todas estas partículas. Se utilizó también un microscopio de observación utilizado para detectar y contar los destellos producidos en las pantallas fluorescentes. Esto permitía también analizar los ángulos de dispersión de las partículas alfa. También se utilizó la cámara de vacío que evitaba las interferencias de partículas de aire en la trayectoria de las partículas alfa. Esto aseguraba resultados más precisos. Se utilizó también placas metálicas y soportes utilizados para fijar la lámina de oro y la fuente radioactiva en la posición correcta dentro del experimento. Procedimiento del experimento de Rutherford. Estaba la colocación de la fuente radioactiva. Se utilizó polonio 210 como fuente de partículas alfa. Esta fuente se colocó dentro de una cámara de vacío para evitar que las partículas fueran desviadas por los átomos de aire, y también se disparó estas partículas hacia una lámina de oro. Se dio un haz de partículas hasta a esta lámina ultra delgada de aproximadamente 40 nanómetros de espesor, y la elección de utilizar el oro fue porque su alta maleabilidad y puede ser reducida a este tamaño. Estaba también la detección de partículas dispersadas, que alrededor de la lámina de oro se colocó una pantalla recubierta de sulfuro de zinc que emitía destellos, centelleos, cuando era impactada por las partículas alfa. También se utilizó un microscopio de observación para permitir registrar los detalles y determinar la dirección que se desviaban estas partículas. También estaba el registro de la dispersión de las partículas, donde se contó cuántas partículas alfa atravesaban la lámina sin desviarse, cuántas cambiaban ligeramente su trayectoria, cuántas rebotaban con ángulos grandes. También se analizaron los ángulos de desviación para entender cómo interactuaban estas partículas alfa con los átomos de oro. Y por último, estuvo la interpretación del resultado, donde la mayoría de las partículas pasaron sin desviarse. Esto se concluyó que el átomo es mayormente espacio vacío. Algunas partículas se desviaron con ángulos pequeños. Se dedujo que entonces existe una región de carga dentro del átomo, y unas partículas rebotaban en ángulo más grande. Se puede decir con esto que el átomo tiene un núcleo pequeño, denso y con carga positiva. Las partículas alfa, que son núcleos de helio con carga positiva, mostraron un comportamiento al atravesar la lámina de oro, lo que permitió comprender que la estructura del átomo. La mayoría de estas partículas pasaron sin desviarse, lo que indica que la mayor parte del átomo estaba compuesta por espacios vacíos. Sin embargo, algunas partículas se desviaron en distintos ángulos al acercarse a regiones cargadas positivamente dentro del átomo, sugiriendo la existencia de un núcleo central. Un número muy reducido de partículas alfa rebotó casi en línea recta, lo que evidenciaba que el núcleo debía ser extremadamente denso y contener la mayor parte de la masa del átomo. La elección de la lámina de oro no fue arbitraria. Su extrema delgadez, de apenas unos pocos átomos de grosor, permitió que las partículas alfas pudieran atravesarla en su mayoría, facilitando la observación de su trayectoria y confirmando la existencia de una estructura atómica con un núcleo compacto. Resultados obtenidos. Los datos experimentales obtenidos en el experimento de Rutherford, se ve que la mayoría de las partículas alfas atravesaban la lámina de oro sin desviarse, lo que podemos decir que indicaba que los átomos estaban compuestos en su mayor parte de espacios vacíos. Sin embargo, algunas partículas sufrirían desviaciones en distintos ángulos, lo que sugeriría que en el interior del átomo existía una región con carga positiva capaz de repelerlas. De manera aún más sorprendente, un número muy reducido de partículas rebotaba casi en línea recta, lo que llevó a la conclusión de que esa región
debía concentrar la mayor parte de la masa del átomo en un volumen extremadamente pequeño. Estos hallazgos refutaron el modelo de Thomson y dieron lugar al modelo atómico de Rutherford, en el cual el átomo estaba compuesto por un núcleo denso y cargado positivamente, rodeado por electrones en un espacio mayormente vacío. Este descubrimiento fue fundamental para la evolución de la física moderna, ya que sentó las bases para el posterior desarrollo del modelo atómico de Bohr y la mecánica cuántica. Conclusión del experimento. El experimento de Rutherford permitió descubrir que el átomo no es un uniforme de carga positiva, como proponía el modelo de Thomson, sino que pase a una estructura, a un núcleo pequeño, denso y cargado positivamente. A partir de la desviación de las partículas alfa, Rutherford concluyó que la mayor parte del átomo es espacio vacío y que los electrones deben estar en movimientos alrededor del núcleo. Este descubrimiento revolucionó la comprensión de la estructura atómica y sentó las bases para el desarrollo de modelos más avanzados como el modelo de Bohr y posteriormente la mecánica cuántica. La existencia de un núcleo central fue clave para explicar fenómenos como la estabilidad de los átomos y la interacción entre partículas subatómicas, abriendo camino a nuevas investigaciones de la física nuclear. Muy buenas tardes, profesor, compañeros. Hoy me ha tocado hablar sobre las principales modificaciones del experimento del átomo Rutherford al modelo atómico que en ese momento prevalecía, que era el del señor Thomson. Una de las características más importantes fue que se descubrió, gracias al experimento, que el núcleo atómico existe. O sea, que el experimento de Rutherford demostró que el átomo tiene un núcleo pequeño y denso en el centro, donde se concentra toda su masa. Otro aporte importante fue la carga positiva concentrada, o sea, la carga positiva del átomo no está distribuida uniformemente como lo decía anteriormente el modelo anterior, sino que se encuentra en el núcleo. Otra característica importante es que el átomo en su mayoría está constituido por un espacio vacío, o sea, la mayoría de las partículas alfa que atravesaron la lámina de oro sin desviarse indicaba que los electrones estaban muy separados y hay mucho espacio en el vacío del átomo. Otra característica importante que podemos ver en la diapositiva es que los electrones orbitan alrededor de un núcleo, en lugar de estar incrustados en una masa de carga positiva como lo decía el modelo de Thomson. Otra característica importante es que el núcleo es muy pequeño en comparación con el tamaño total del átomo. Aunque el núcleo contiene casi toda la masa, su tamaño es diminuto en relación con el espacio total del átomo. Otra característica importante es la desviación de las partículas alfa. En algunas partículas alfa fueron desviadas en grandes ángulos, lo que solo podía explicarse si la carga positiva estaba concentrada en un solo punto central. Como última característica podemos acotar que el primer paso hacia el modelo nuclear atómico fue importante con este experimento del señor Rutherford. Muchas gracias. Sí, buenas tardes, profesor Frank. La tarde de hoy hablaremos sobre el punto que trata sobre las limitaciones del modelo de Rutherford. Este modelo atómico de Rutherford fue propuesto, como ya lo había mencionado la compañera, en los años de 1911 para el desarrollo de la química moderna, pero presentaba varias limitaciones que lo hacían insuficiente como para una explicación definitiva del átomo. Una de esas limitaciones es la estabilidad del átomo, que según la física clásica, los electrones al moverse en órbita alrededor del núcleo deberían de irradiar energía y por lo tanto perder energía cinética. También tenemos el espectro atónico, que es el modelo de Rutherford, que no podía explicar los espectros discretos de emisión y absorción de la luz de los átomos. También veremos la posición y comportamiento de los electrones, que es el modelo no proporcionada de una descripción adecuada de la posición y el comportamiento de los electrones. Y por último, la interacción entre partículas, que esta no es considerada como una propiedad cuántica,
de los electrones, como la dualidad onda-partícula, que es fundamental para entender la naturaleza. Bien, debido a estas limitaciones, el modelo de Rutherford fue reemplazado por el modelo cuántico del átomo, que incorporó la mecánica cuántica para proporcionar explicaciones más precisas y completas sobre la estructura atómica y el comportamiento de electrones. El modelo fue posteriormente reemplazado por el modelo de Bohr en los años de 1913, que introdujo la idea de que los electrones ocupan niveles de energía definidos y solo emiten o absorben energía al moverse en estos niveles, a pesar de las mejoras que aportó el modelo de Bohr. La teoría fue finalmente superada por la mecánica cuántica para explicar más detalladamente el comportamiento de los electrones en un átomo. Muchas gracias, profesor. Bien, los modelos atómicos son representaciones teóricas que han evolucionado a lo largo de la historia. Para explicar la estructura y comportamiento de los átomos a lo largo de la historia, se han propuesto varios modelos atómicos, entre los cuales destacan el modelo de Dalton, el modelo de Thomson, el modelo de Rutherford y el modelo de Bohr. Como primer lugar tenemos el modelo de Thomson, que el mismo a finales del siglo XIX introdujo la idea de que los átomos estaban formados por una esfera de carga positiva con electrones incrustados en ella, como uvas en un pastel. Esta teoría fue sugerida por un átomo uniforme y con carga eléctrica distribuida de manera homogénea. Seguido tenemos el modelo de Rutherford, la cual este modelo, propuesto por Ernest Rutherford en los años de 1911, mostró que los átomos tenían un núcleo denso y cargado positivamente, rodeado por electrones que orbitaban a su alrededor. Esta fue la primera vez que se postuló la existencia de un núcleo atómico. Y siguiente tenemos el modelo de Bohr, que fue un modelo desarrollado por Niels Bohr en los años de 1913, la cual propuso que los electrones se movían en órbitas circulares alrededor del núcleo en niveles de energía cuantizados. Este modelo ayudó a explicar las líneas espectrales de los átomos y a sentar las bases de la teoría cuántica. Bien, la física es una de las ciencias naturales que más ha contribuido al desarrollo y bienestar del hombre, porque gracias a su estudio e investigación ha sido posible encontrar múltiples casos, una explicación clara y útil de los fenómenos que se presentan en nuestra vida diaria. Bueno, el experimento de Rutherford fue un hito que transformó nuestra comprensión en la estructura atómica y abrió el camino para el avance significativo en la física moderna, incluyendo la física nuclear y la física cuántica. Bien, en resumir, este experimento de dispersión de partículas alfa realizado por Ernest Rutherford y sus colaboradores Hans Geiger y Ernest Mansell entre los años de 1908 y 1913 tuvo un impacto profundo en el desarrollo de la física moderna, la cual este experimento permitió refutar el modelo atómico de Thomson y llevó al desarrollo del modelo nuclear del átomo. Toca hablar sobre las principales aportaciones del modelo de Rutherford en cuanto a la industria.
tenemos lo hemos dividido en tres grandes aplicaciones. La primera está en la producción de energía nuclear a través de las centrales nucleares, que eso fue una de las primeras aplicaciones que se dio con este modelo. Luego también trajo como consecuencia ese mejor entendimiento del modelo de Rutherford, establecer también aplicaciones en el campo de la industria de la medicina nuclear a través de radioterapias para el tratamiento del cáncer. Otra aplicación importante que se estableció en ese momento también fue lo que son nuevas investigaciones a través de laboratorios más sofisticados, y al entender cómo está conformado el núcleo atómico, se pudieron dar mejores pasos a mejores y más refinados experimentos, como lo es el CERN en Suiza actualmente. Muchas gracias. En esta ocasión me toca hablar sobre qué sucedió después de los descubrimientos de Rutherford. Bueno, después de eso vinieron diferentes experimentos que podemos acotar, los más importantes, que es el experimento del señor Bohr, en donde refinó el modelo de Rutherford, al explicar que los electrones giran en niveles de energía específicos, o estableció lo que son las órbitas cuantizadas. En segunda instancia podemos hablar de los experimentos del señor Chadwick, que descubrió el neutrón como una partícula sin carga que también forma parte de el núcleo atómico. Y por último podemos acotar los experimentos modernos que hoy en día ocurren en los laboratorios del CERN, en donde se investigan partículas aún más pequeñas que forman parte del núcleo atómico, como podemos nombrar los quarks y los bosones. Todo esto impulsado por los descubrimientos del señor Rutherford en sus experimentos. Bueno, eso es para todos nosotros un placer que nos haya escuchado el día de hoy.